Hola, ¿cómo están, chicos? Tanto tiempo. La semana que viene vamos a tener un encuentro virtual, pero por ahora les voy dando el tema nuevo, que es suma de vectores o fuerzas concurrentes, en realidad de vectores concurrentes, pero con el método analítico. El método que vamos a usar, como dice el texto que ustedes van a recibir, es el método de la descomposición de fuerzas. Veamos el ejemplo. Un nene tira con una fuerza de 8 newtons hacia ese lado y un ángulo, me cruzo un poquito, de 40 grados. El otro nene tira con una fuerza de, la fuerza 2, de 5 newtons hacia ese lado con un ángulo que es igual a 40 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo en el diagrama de cuerpo libre. Primer paso, entonces, para encontrar la resultante es hacer el diagrama de cuerpo libre, como ya sabemos siempre. Pero ahora vamos a agregar una cosita nueva, y es que en el diagrama de cuerpo libre lo vamos a agregar los ejes X e Y. Ustedes se acuerdan en matemática que existen dos ejes cartesianos, X e Y, y nosotros vamos a hacer este diagrama de cuerpo libre ahora agregándole una complicación más, una complejidad más, que es el eje XY. Vamos a poner el centro del objeto aquí y las fuerzas, una para acá y otra para acá. Miren, vamos a utilizar una escala de 1 centímetro igual a, 1 newton. 1 centímetro, 1 newton. ¿Está claro? Entonces, mi primer fuerza tendrá 8 centímetros porque tiene 8 newtons. Y la fuerza 2 tendrá 5 centímetros porque tiene 5 newtons. Hasta ahí está entendido. Ahora, vamos a los ángulos. Mido el primer ángulo. El primer ángulo es de 40 grados. Mido con mi transportador los 40 grados y lo marco. La segunda es de 40 grados, pero para el otro lado, ¿sí? Mido con mi transportador y marco 40 grados. Pero si este es 40 grados, este, que es el que a mí me interesa, recuerden que tienen que poner siempre todo con respecto al eje X, es de 140 grados. Por eso voy a poner el ángulo correspondiente a 140 grados, que es beta. Este, recuerden, es 40 grados. ¿Está claro? Vamos a llamarle gamma. Gamma es de 40 grados. Alfa es de 40 grados. Pero beta es de 140 grados. Una vez que yo ya lo puse a esto en mis coordenadas cartesianas, el paso 2 es buscar las componentes. Para buscar las componentes voy a descomponer el vector. ¿Qué significa descomponer el vector? Todo vector, toda fuerza, se puede descomponer en una componente en el eje Y y otra componente sobre el eje X. Para eso es como si yo iluminara desde acá con una linterna, ¿sí? Si yo ilumino el vector con una linterna desde ahí, lo que se va a ver es la sombra. La sombra es mi componente de la fuerza 1 en Y. Ahora voy a poner la linternita acá. ¿Sí? Obviamente esta linternita no hace falta que ustedes la pongan en todos los ejercicios, pero sí les recomiendo que en los primeros ejercicios lo hagan. Si pongo la linternita acá, voy a encontrar una componente de la fuerza 1 en X. ¿Para qué estoy haciendo esto de descomponer? Porque cuando ustedes vean que encuentren la componente en X y la componente en Y de la fuerza 2, todo me queda resumido a fuerzas colineales sobre una misma línea. Al ser colineales, puedo sumar módulo a módulo. No tengo que sumar directamente como hacíamos antes con el método de la poligonal, sino que lo puedo hacer con este método matemático. ¿Por qué se utilizan los métodos analíticos? Para encontrar una solución más exacta y más precisa a este problema de encontrar los resultados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a
trasladar, a descomponer mi vector 2 en los componentes F2i y el componente F2x. Entonces, ahora, mis vectores, si yo hiciese un diagrama de cuerpo libre de mis vectores, quedaría un F1i más un F2i, un F1x menos un F2x. Este diagramita les pido que lo hagan porque les va a quedar más claro todo esto que ahí no se ve tan claro, ¿sí? Este diagramita ustedes háganlo, el diagramita de las resultantes de fuera. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Paso 3. El paso 3 es encontrar en esto las componentes de la resultante en X y en Y. Resultante en X, resultante en Y. Para eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar, ese signo significa sumatoria. Lo pongo ahora y después ustedes ya no lo usan más. Lo pongo ahora para que ustedes se den cuenta que es sumatoria de todas las fuerzas en X. Eso es igual a la resultante en X. ¿Ustedes qué van a hacer? Solo esto cuando me entreguen los trabajos. Resultante en X. Pero acá se lo pongo para que ustedes lo vean. La resultante en X son todas las fuerzas que están sobre X. Fíjense que sobre X tenemos F1X y F2X. No necesariamente todas las fuerzas tienen que tener componente en X. Porque, por ejemplo, si estuviéramos viendo el peso de este objeto, el peso estaría sobre Y. Y si está sobre Y, no hay componente sobre X. Al igual que una fuerza horizontal tendría solo componente en X. Y entonces en Y la componente sería 0. Lo vamos a ver la semana que viene cuando estemos en una clase virtual. Pero ahora enfoquémonos en esto. La resultante en X va a ser igual a la fuerza 1X. Y acá podría utilizar un método matemático para hacerlo analíticamente todo, que es con senos y cosenos. Pero sé que ustedes todavía no han visto ese tema. Por tanto, voy a hacer un híbrido, una mezcla del método analítico con el método gráfico. Les voy a permitir esto para que les salga más fácil. Después ustedes en los próximos años lo van a hacer entero analítico, como corresponde, ¿sí? Pero le voy a hacer esto para que sea un poquito más fácil, sobre todo porque ahora son clases virtuales también para que no se complique mucho. Entonces voy a medir. Si mido la resultante en X de la fuerza 1 tiene 6,5 centímetros. Entonces, la F1X, 6,5 centímetros. La F1Y, la F2X, la F2Y, son todas las componentes que se encuentran del vector en estos gráficos cartesianos. Entonces, la primera es 6,5 centímetros. La F2X mide 4,5 centímetros. Y lo pongo en F2X, no me equivoco. La F1Y, no me equivoco, es esta larguita, mide 5 centímetros. Y la F2Y, es la más cortita, mide 3,5 centímetros. Bien, yo tengo entonces las componentes, pero en centímetros. Ahora tengo que pasar esas componentes a newtons con mi escala que yo hice en un principio. Como sé que son exactamente igual los centímetros que los newtons, yo voy a transformar cada una de estas con una regla de 3 en newtons. Entonces voy a decir que la fuerza 1X tiene 6,5 centímetros, ¿sí? Entonces, si un centímetro es un newton, 6,5 centímetros, 6,5 newtons. Aquí hice una trampita. Bueno, sería esto por esto, como hacen siempre, dividido esto.
Acá 6,5 por 1 dividido 1 es 6,5 newton. Acá yo hice una trampita para que fuese más fácil. En los ejercicios que ustedes van a tener que calcular cada una de las fuerzas. Entonces, en este caso, para hacerlo más rápido, esto sería 6,5 newtons, esto sería 5 newtons, 4,5 newtons y en este caso 3,5 newtons. ¿Sí? Pero recuerden que ustedes tienen que hacer este pasaje de regla de 3 cuando yo les dé los ejercicios. Entonces, la sumatoria de fuerza en X o la resultante en X va a ser igual a F1X menos, porque está para el otro lado, son fuerzas colineales, pero de distintos sentidos, F2X. Y la resultante en Y será F1Y más F2Y porque están en la misma dirección y el mismo sentido. La resultante en X va a tener un valor, entonces, me voy a fijar acá, 6,5 newtons menos, ojo, tengo que restar F2X y está acá, 4,5 newtons. Y la resultante en Y va a ser igual a F1Y, 5 newtons, más la F2Y, 3,5 newtons. ¿Sí? Entonces, la resultante en X va a valer 6,5 más 4,5, 11 newtons. Y la resultante en Y, 5 más 3,5, 8,5 newtons. Ya tengo la resultante sobre X, tengo la resultante sobre Y. El paso 4 es graficar con la misma escala Rx y Ry. Con la misma escala. Entonces, para graficar voy a utilizar la escala de 1 centímetro, 1 newton. Y para eso voy a hacer un nuevo. No lo hago en este lugar, en este que yo hice, sino que lo voy a hacer en un nuevo eje cartesiano, ¿sí? Para que sea más sencillo de calcular. Voy a hacer 6,5 newtons para, 11 newtons para el Rx. Perdón, me equivoqué acá un calculito. 6,5 es 2 newtons, discúlpenme. Sumé en vez de restar. 2 newtons. Y para este 8,5 newtons. Todo hacia el lado positivo. Recuerden que el eje Y positivo es para acá y el eje X positivo es para acá. Negativo para acá, negativo para acá. Entonces, sobre el eje X voy a dibujar una fuerza de 2 centímetros. Esta va a ser mi resultante en X. Y sobre Y voy a dibujar una fuerza de 8,5 centímetros. Y esta va a ser mi resultante en Y. El próximo paso es encontrar la resultante. Para eso voy a componer. Antes descompuse en componentes. Una vez descompuesto, ahora voy a componer la fuerza, la fuerza resultante, la voy a componer en un solo vector. Para eso lo que voy a hacer es trasladar Y a X, ¿sí? Lo voy a trasladar acá. Fíjense que hice la componente trasladada de Ri, Ri'. Y ahora, desde aquí, desde el centro de coordenadas hasta la punta, tengo mi resultante total, mi resultante. La resultante tiene una medida, si yo la mido, de 9 centímetros, que se traduce en 9 newtons, porque yo elegí la escala de 1 newton, 1 centímetro. Si no, ustedes tendrán que hacer acá la regla de 3. ¿Sí? Si no, como lo hice yo acá más fácil, me va a salir 9 newton la resultante. Ya encontré la resultante, ¿sí? Entonces el paso 5 es encontrar
la resultante componiendo. Paso 6. Lo que vamos a hacer en el paso 6 es encontrar el ángulo. Vamos a medir el ángulo. El ángulo de la resultante es entonces, lo puse al revés, es entonces 80. Este ángulo θ es de 80 grados. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Entonces, el paso 6, encontrar el ángulo. Y con eso terminé. A ver, ¿qué sería la diferencia entre el método analítico puro y este método híbrido que hemos hecho para que ustedes lo hagan más fácil? Bueno, encontrar estas componentes con senos y cosenos, que lo van a hacer más adelante, y encontrar la resultante con el teorema de Pitágoras, que también lo van a hacer después. Yo le permito medirla, hemos hecho una mezcla entre los dos métodos, para que les sea más fácil, porque la virtualidad hace que algunas cosas sean un poquito más difíciles. Después lo iremos viendo más adelante, recuperaremos un poquito de esto, o lo verán en los próximos años. Gracias, peques. Entonces, recuerden seguir todos los pasos, yo se los dejo en el texto. Nos estamos viendo, chao.